Dicen que en el fútbol moderno no solo vale con defender, que en la élite el central tiene que saber jugar, entender los tiempos, interpretar los espacios y sobre todo construir. Y en un Real Madrid que durante meses no tenía centrales disponibles ni mediocentros puros que ofrecían claridad en la salida del balón, apareció un nombre, Dean Howsen. El chico chill apareció para mandar y no solo como una irrupción del momento, sino como uno de los perfiles destinados a marcar una historia en el fútbol. Lo de Howsen no ha sido un estreno más. Ha bastado 2 partidos para que Xabi Alonso lo ponga como piedra angular de este nuevo Madrid. Y esto, señores, no es casualidad. Desde el minuto 1, este internacional español ha jugado como si llevara años vistiendo de blanco, como si jugar en el Real Madrid fuese parte de su naturaleza. Porque lo suyo no es solo cortar y despejar un balón sin rumbo. Lo suyo es leer el juego, anticipar la jugada y conectar con el ataque. Lo hace como un centrocampista o, para ser más claros, como si fuera un 10 con dorsal de defensa. Ante el Al Hilal dejó señales de lo que era capaz y contra el Pachuca lo confirmó. En ambos partidos del Mundial de Clubes, Howsen no solo fue el central más fiable del equipo, que ya es mucho decir, fue el que más pases filtró para romper líneas, 31 en total. El que más pases filtró en el último tercio de campo, 11, una locura para un central. Y el que más pases completó con éxito, 127 en total. Ni Tchouaméni, ni Valverde, ni nadie. El juego de Real Madrid nacía una y otra vez en sus pies. Él era el metrónomo, el que ponía el compás. Y no es que todo esto le reste capacidad defensiva para nada. También lideró al equipo en despejes, 10 en total. Y en intervenciones defensivas de cabeza, 6, imponente en el juego aéreo. Hablamos de un central de 1,97 que se mueve con la soltura y la visión de un mediapunta, que domina el juego con los pies, que rompe líneas conduciendo el balón como si fuera un Bellingham más. Y lo más sorprendente de todo, no necesita levantar la voz para ser un líder dentro del campo. Su liderazgo es silencioso, se ejerce con la pelota. Con solo 20 años, Dean Howsen no parece un jugador que viene del Bournemouth, con todos mis respetos. Parece el heredero natural de esa estirpe de jugadores que combinan un talento superdotado con una madurez precoz, casi anómala para su edad. Esa nueva generación que juega sin miedo, que no se abruma por el escudo. A Howsen no le pesó la camiseta blanca, como tampoco le pesó la de la selección española. De hecho, Luis de la Fuente no dudó titular directo en partidos decisivos de la Nation League. Y ahora Xabi Alonso ha hecho exactamente lo mismo. Entró al equipo titular del Real Madrid sin escalas, sin preámbulos. 2 entrenamientos bastaron para convencerlo. Y ojo, que no fue una apuesta al aire, no fue un acto de fe sin fundamento. Fue una decisión estudiada y bastante pensada. El club necesitaba soluciones urgentes en defensa. Álava lesionado de gravedad, Militao volviendo de una segunda rotura de cruzado, Rüdiger recién recuperado y con poca continuidad, Asensio subido de emergencia desde la cantera y Tchouaméni nuevamente desplazado de su posición natural para cubrir esos huecos. Había que cubrir un vacío, un agujero en la saga, y Florentino Pérez, ni corto ni perezoso, no dudó. 58 millones por un central que no solo podía defender, sino darle sentido al juego desde atrás. Una inversión que, visto lo visto, ya empieza a rendir sus frutos. Y vaya que se lo ha hecho. En tan solo 2 partidos, Howsen ya ha dado 137 pases, una cifra brutal. Nadie más en el Madrid ha logrado esos números, y muchos menos en un Mundial de Clubes. Ha intentado hasta 70 rupturas de líneas, con 60 de ellas exitosas. Ningún otro defensa en todo el campeonato ha hecho más progresiones con balón. Esto no es solo pasársela al compañero, es encontrar la solución, es romper sistemas defensivos, es imponer un ritmo diferente. Pero lo que más sorprende de Dean Howsen no es el dato en sí, es la naturalidad con la que lo hace, con la que ejecuta cada acción. Dean ha tejido una red de pases con Tchouaméni, Fran García, Bellingham y Valverde, que ya es una referencia en el equipo. Siempre una opción clara para la salida del balón, siempre una solución limpia bajo presión, siempre un pase útil que inicia una jugada de ataque. Y todo eso con tan solo 20 años, es como si el balón le hablara. ¿Se le puede exigir más? Sí, a nivel defensivo, en la marca, en la intensidad, todavía tiene margen de mejora. Hay detalles que ajustar, por supuesto, pero lo esencial, lo verdaderamente importante, ya lo tiene. Esa lectura de juego privilegiada, esa serenidad que contagia, ese talento para dominar la pelota y sobre todo esa personalidad. Esa personalidad que se necesita para tomar la pelota en inferioridad numérica ante el Pachuca y seguir construyendo como si nada, sin un ápice de nervios. Porque Howsen no juega como un defensa, juega como un mediocentro reconvertido, como ese tipo de jugador que antes llevaba la 10 en la espalda y marcaba el compás de todo el equipo.
como esos jugadores que uno no se imagina despejando a la grada, sino tomando con la cabeza levantada y encontrando un pase imposible entre 4 piernas rivales. El Real Madrid no ha encontrado solo un central, ha encontrado una idea, una evolución en la posición, una solución que no estaba en el radar. Y si su físico lo respeta y si el entorno mediático no lo contamina, está destinado a ser un referente en el Madrid y en la selección. Dinghausen ha llegado para quedarse, para defender como un roble y para pensar, señores, como un genio. Porque a veces el pase más peligroso de todos lo da el que defiende, y en este Real Madrid, el que dirige a la orquesta viste de central.